es esto. Además, uno lo que tiene que tener en cuenta es esto, ¿no? De que uno tampoco sabe todo lo que sucede, ¿no? Uno por ahí puede ver la situación de afuera y tal vez el sacerdote dijo una cosa y ellos entendieron otra y siguen con esa, ¿no? A veces puede pasar también eso, de que uno, bueno, se conoce un caso que no sé qué, y al final era lo que estos interpretaron para mantenerse en su postura. Pero bueno, depende del caso a caso. Pero si es así, realmente, ellos tal vez sin culpa están buscando y ahí la autoridad sacerdote está siendo mal ejercida. Hay que rezar mucho por ellos. Y si se puede acercar, mejor. Mejor y ayudar. Pero bueno, eso. Gracias. Vamos a comenzar con el tema. Vamos a comenzar con un tema muy, muy bonito. Creo que es el más lindo de los sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por este momento. Derrama sobre nosotros su gracia para que, conociendo más cada uno de estos sacramentos, podamos profundizar nuestra amistad con Cristo y nuestra entrega a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el Como principio. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 María, sede de la sabiduría, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. Nosotros. Muy bien, una alegría estar acá nuevamente, compartiendo esto tan bonito que es la fe, ¿no? A ver, voy a compartir aquí. Ujú. Hoy el tema es la Eucaristía. ¿eh? Para hablar de la Eucaristía, tenemos que saber de que es un sacramento instituido por Cristo. Es un sacramento instituido por Cristo y es un sacramento, como dice ahí, de caridad. Es el sacramento del amor de Dios. Es el amor de Dios que se derrama y está siempre con nosotros y permanece cerca nuestro. A medida que vamos a ir viendo los distintos temas que implican, van a ver cómo Dios pensó hasta el más mínimo detalle y sobre todo la gran promesa, ¿no? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es la misma presencia del Señor entre nosotros. Y, como dice también el Señor, en nosotros. Padre y yo haremos tienda y vendremos a ustedes. El reino de Dios en nosotros también es justamente la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Y aquí estamos hablando del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía no es algo, sino alguien. La pregunta no por un qué, sino por un quién. Por lo tanto, la Eucaristía es el sacramento del amor de Dios. Podemos decir que es el amor de Dios real en cuanto que podemos estar en su presencia y Él permanece entre nosotros. Y Él permanece entre nosotros. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas del pan y el vino. La presencia real de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas de pan y vino. Esta definición es justamente el norte, que podemos decir la esencia de lo que es la Eucaristía, desde lo que es
¿quién está contenido en las especies eucarísticas? Y ahora vamos a ir un poco más a eso. Contenido Jesús. Las especies eucarísticas, no sabemos que son el pan y vino. Especie es la materia, ¿eh? La materia propia de la Eucaristía, que es el pan y el vino. Entonces, en las especies eucarísticas está contenido todo Cristo. Porque tenemos que saber de que Cristo es el que se hace presente y está realmente contenido en el pan y el vino. Está Cristo realmente presente allí. Y el pan que vemos, todo el pan que vemos después de la consagración, contiene a Cristo. Cristo está allí, bajo las especies de pan y vino. El pan y el vino son la materia del sacramento, ¿sí? La materia, como vimos las demás materias de los sacramentos anteriores. Aquí la materia es el pan y el vino. La Eucaristía, ¿sí?, es instituida por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. En la última cena. Tomad y comed todos de él, pues esto es mi cuerpo. Y después de haber cenado, tomando el cáliz, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y bebed, pues esta es mi sangre. Y añadió: haced estas cosas en memoria de mí. ¿Qué fue la última cena? Sucedieron dos cosas en la última cena. Eso es un poco. Sucedieron dos cosas en la última cena: la institución de la Eucaristía y la primer ordenación sacerdotal de la historia. Vamos a ver que los ministros propios, los ministros del sacramento son los sacerdotes, obispos, sacerdotes y nadie más. Porque fueron los apóstoles los que recibieron el mandato del Señor: hagan esto en memoria de mí. Cristo, al darles el mandato, les dio también la potestad de realizarlo. Les dio el poder. Pues Cristo no iba a mandar algo sin dar el poder hacerlo, ciertamente. Por eso es que a los apóstoles, 12 varones elegidos por él, el Señor los instituyó, los ordenó sacerdotes. A través del mandato, hagan esto en memoria de mí. La última cena es la Pascua judía. Celebrando la Pascua judía, Cristo lo que hace es instituir el rito de la nueva y eterna alianza. Hay una tendencia judaizante dentro de la Iglesia que dice que la misa debería ser una cena pascual judía. Entonces hay que hacer todo como los judíos, una especie de retroceso. En cambio, Cristo instituyó una nueva y eterna alianza y los apóstoles concurrieron un tiempo al templo, pero después fueron dándole forma a lo que es la misa, como la conocemos hoy, que tiene semejanza en estructura
también con el rito judío, pero una simple semejanza. No es un rito judío, hay que separar las cosas. Rito judío, el rito más bien del Antiguo Testamento, fue sellado, renovado por Cristo. Por eso decimos que es la sangre de la nueva y eterna alianza. Una alianza, una alianza nueva implica un rito nuevo. Rito nuevo. Por lo tanto, la misa, la institución, la Eucaristía la instituyó Cristo en la última cena. ¿Cuál es la materia? Es el pan de trigo, puede ser ácimo o fermentado, después lo vamos a ver, y el vino de vid, ¿eh? Vino de la vid. Y la forma son las palabras de la consagración. Palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Como aparece en el misal. El ministro son los obispos y sacerdotes válidamente ordenados. Distinguimos esto de la celebración de la palabra, ¿no? La celebración de la palabra lo puede hacer el diácono, el obispo, el sacerdote. A veces también hacemos celebración de la palabra cuando la ocasión lo requiere. Por ejemplo, el otro día yo hice una celebración de la palabra para miércoles de ceniza con los niños de primaria. En lugar de atender a la misa, lo que hicimos fue una celebración de la palabra con imposición de cenizas. Entonces, todo lo mismo que el rito de la misa, hasta la oración de los fieles. Termina la oración de los fieles y se da la bendición y listo. No está la liturgia eucarística. Solamente se hace hasta la liturgia de la palabra. Allí termina la celebración de la palabra. A veces preguntan, ¿no?, si la celebración de la palabra con un diácono ya cumple el precepto dominical. O la celebración de la palabra con algún ministro extraordinario cumple el precepto dominical, si concurro a ella. O si estoy obligado un domingo a ir a la celebración de la palabra. Preguntas que pueden surgir válidamente. Depende. Primero, el mandato es la santificación del domingo y la asistencia o oír misa completa. Son las dos cosas, santificar el domingo y oír misa completa. Bueno, si yo tengo la posibilidad de ir a misa, aunque me quede un poco incómodo, porque yo estoy acostumbrado a ir a la mañana y a la mañana va a haber solo celebración de la palabra y a la noche sí va a haber misa, pero me contento con la celebración de la palabra, no cumplo el precepto. No cumplo el precepto asistiendo a la celebración de la palabra al diácono a la mañana, y ya con eso estoy bien y ya no tengo que ir a la misa a la noche porque ya fui a la celebración de la palabra. No. Si tengo posibilidad de ir a misa ese día, aunque me quede un poco atrás mano, debo ir. No cumple el precepto de oír misa entera, la mera celebración de la palabra. Después, directamente no va a haber misa ese día, pero va a haber celebración de la palabra. No estoy obligado a ir. Puedo rezar un poco más en casa. Puedo rezar el rosario, puedo leer la palabra. Hacer una pequeña celebración de la palabra en casa, con mi familia, se puede hacer. Ir o no ir a la celebración de la palabra en un domingo en el que el sacerdote no va a estar, no voy a tener posibilidad, no es preceptual, no es de precepto. Porque la celebración de la palabra es eso. Y si alguien la ofrece es para ayudar a otros a santificar el domingo, pero no es precepto.
Por ejemplo, alguien viene y dice, padre, sábado y domingo no había misa en la parroquia directamente y no fui a la celebración de la palabra. La persona cree que pecó mortalmente porque pudiendo ir a la celebración de la palabra no fue. Bueno, ahí la iluminación es justamente, no está obligada a ir a la celebración de la palabra. Está obligada a celebrar, perdón, a santificar el domingo. ¿Listo? ¿Sí? Si hay misa para ir a misa. ¿Sí? Si fui a la celebración de la palabra, debo ir a misa. Si no fui a la celebración de la palabra, debo ir a misa. ¿Sí? Pues son dos cosas completamente distintas. Muchas personas se confunden y creen que es lo mismo. Y no es lo mismo. Va a depender de la circunstancia en la que esté. ¿Sí? Bien, no sé, quiero dejar bien claro esa distinción porque suele haber confusión a con ese tema. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿qué o quién? Es la pregunta, ¿no? Como habíamos comenzado. No es tanto qué es, sino quién es. ¿Eh? Y podemos preguntar también cómo está allí, presente. Tenemos que tener en cuenta de que es un misterio de fe. Sin fe esto no se comprende. Sin fe esto va a ser mera especulación. Nosotros estamos ante una realidad que nos supera y que es un milagro constante. Muchos buscan milagros, pero el gran milagro, como es la película esta, ¿no? Tan bonita, el gran milagro es la transustanciación. La transustanciación, que es la transformación, en realidad es porque si nosotros decimos, fíjense los términos, ¿no? Transformación, decimos que transforma, cambia de forma. Acá no cambia la forma, acá cambia la sustancia. Tiene forma de pan, pero la sustancia es lo que la cosa es, pero es Cristo. Entonces ya no es la forma la que cambia. Pan, blanco, con todas sus propiedades, pero ya no es pan, es Cristo. Ciertamente supone ciertos conocimientos de filosofía, pero voy a tratar de ser lo más práctico posible. El gran milagro es que Dios, habiendo creado el pan y el vino, pueda sostener lo que el pan tiene de pan y lo que el vino tiene de vino, pero que ya no estén fundamentados, ya no estén sostenidos por la sustancia de pan y de vino, sino que ahora es Cristo que sostiene milagrosamente lo que el pan tiene de pan y el vino tiene de vino. Entonces, lo que la cosa es y lo que la cosa parece, lo que es la sustancia, lo que la cosa es y lo que vemos de la sustancia. Vemos pan, sabemos que es pan, pero después de la palabra de la consagración ya no hay pan, es Cristo. Entonces podemos decir que los accidentes, como llamamos, que es lo que vemos, lo que tocamos, lo que percibimos, ese pan, esos accidentes que llamamos que es lo que la cosa expresa de sí misma, son sostenidas por Dios, pero en realidad ya no hay más pan, es todo Cristo, Cristo total, es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y decimos que toda esa región de pan, ¿no? Toda esa materia que podemos decir del pan, todo ese pan, contiene a Cristo. Cristo está allí en cuanto que el pan siga siendo pan. Una vez que el pan, por ejemplo, se corrompe o se desintegra, se disuelve, ahí ya Cristo no está más. No es que Cristo desaparece, sino que ya el contenedor, lo que contenía,
ya no lo puede contener más. Pero no le cambia nada a Cristo. No es que algo le pasa a Jesús si el pan se rompe, si el pan deja de ser pan. No le pasa nada a Jesús, porque el pan es el que contiene, y una vez que se rompe el contenedor, Cristo no está más. No es que en un momento aparece o desaparece, o le pasa algo. Simplemente ya no es más pan. Entonces decimos transustanciación versus transformación. Mantiene la forma de pan, pero es Dios el que sostiene milagrosamente la forma, estando Cristo ahí presente. Por eso ponemos ahí sus accidente, sustancia. ¿Qué cambia? La sustancia sin cambiar la forma. Es una operación divina. Una operación divina. ¿Qué significa esto? Que es Dios el que hace eso. La cuestión es compleja, pero no tan compleja. Nosotros sabemos que esto es una cuestión de fe, y los milagros eucarísticos son la expresión de esta fe. Sabemos, el anciano era un sacerdote que iba a Roma, peregrinación, que es uno de los más llamativos, ¿no? Hay muchísimos. Pero un anciano era un sacerdote que iba en peregrinación a Roma porque había perdido la fe. Había perdido la fe en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo. Celebraba misa, pero sin fe. Es ahí que en esta peregrinación, buscando la fe, a este sacerdote le sucede lo que le sucede, ¿no? El cáliz empieza a brotar sangre. Del cáliz brota sangre. En otros lugares, la hostia se convierte en carne, pero no cualquier carne. La hostia se convierte en un pedacito del corazón, una aorta. Una aorta no, en un... bueno, no se me viene el nombre, ¿no? Una válvula de estas grandes del corazón, ¿no? No, tiene un nombre, es una valvulita que abre y cierra, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, la cuestión es esa. Y hay estudios científicos de personas que han estudiado esto, investigadores, hay investigadores que han llevado esto a analizar científicamente, sin decir nada de qué era, ¿no? Después, pedacitos de estas hostias transformadas en carne, que se han llevado a estudiar, sin decir qué eran, ni dónde, ni nada. Y la devolución era que eran células vivas que pertenecían al corazón de un hombre en sus 30 y tantos, y que había sufrido mucho. Hay un video sobre eso, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero hay un video del científico que hizo eso, que estudió uno de estos milagros crísticos, y mandó a estudiar objetivamente qué era estos pedacitos de carne. Y que los científicos no se explicaban cómo eso se mantenía incluso con células vivas. Entonces, eso. Doctor Ricardo Castañón, gracias. Lo pueden buscar en internet. Es increíble el testimonio de este hombre, realmente increíble. Entonces, lo que nosotros tenemos ante nosotros nos supera, es un misterio. Ahora uno podrá preguntarse, bueno, pero en este pedacito de corazón, ¿es de Jesús? ¿Hay presencia real? Podemos decir, saltando silogismos, de que allí
además por la misma práctica, por la misma práctica de la iglesia, como esto, por ejemplo, mandar a estudiar un pedazo de carne de una hostia que se convirtió en carne. De una hostia, la hostia consagrada a presencia real, se convierte en carne milagrosamente y esa carne se manda a estudiar sin problema. Incluso el trato, la veneración que se le da a los lienzos en los cuales estuvo esta sangre, ¿no? O al mismo trato que se le da a la carne, es de veneración, pero no de adoración. Entonces, ¿por qué podemos decir esto? De que podemos afirmar de que no habría allí presencia real de Cristo. Porque Cristo se hace presente y la materia de la consagración son justamente pan y vino, no sangre y carne. La materia cambia. Y dijimos que la materia es pan y vino. Por lo tanto, al cambiar la materia, también, o sea, tampoco hay contenedor que contenga la presencia real de Cristo. Entonces, allí, donde hay carne y sangre, y no pan y vino, podemos decir que no está Cristo. No hay presencia real, ¿sí? No hay presencia real. Justamente por por esto. No es la materia propia ni no es la materia propia, no es la materia de la consagración. Por lo tanto, allí, por más milagro y por más evidencia científica de que sea el corazón de un hombre de sus 30 que haya sufrido, no podemos afirmar que ahí está el Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Digo, como corolario de la cuestión. Vamos a ver un poquito la cuestión, algunas cuestiones que toca Santo Tomás acá con respecto a tomar unos materiales de otras clases que di, pero en realidad el material es el mismo porque es Santo Tomás. Vamos a ver al gran Santo Tomás un poquito, vamos a dar vueltas sobre algunas cuestiones, ¿no? En la cuestión 74, nosotros podemos ver que Santo Tomás se pregunta justamente sobre la materia eucarística. La materia eucarística, creo que estamos viendo en pantalla. Muy bien. En la materia eucarística. Tiene, creo que 7 o 8, perdón, 7 u 8 artículos. Vamos a leer las respuestas y vamos a ir comentando un poquito sobre la materia y después está sobre la forma. Después vemos los efectos también. Entonces, se pregunta si el pan y vino son la materia de este sacramento. El sacramento se habla justamente, ¿no?, de lo que la cosa es. Leemos acá. Como en el sacramento del bautismo se utiliza el agua para la ablución espiritual, ya que ordinariamente la limpieza del cuerpo se hace con agua, así el pan y el vino, que son el alimento más común entre los hombres, son utilizados en este sacramento como comida espiritual. Recordemos, y ahí vuelvo un poquito para atrás, que la institución del sacramento de la Eucaristía tiene razón de banquete. Es un banquete pascual. Es una cena. Sabemos que además de alimentarnos, a diferencia de los animales, nosotros tenemos, la comida tiene una función social, una función simbólica. Nos juntamos a comer con otros. Cuando queremos socializar, compartir un tiempo, ¿no?, expresar, ¿no?, juntarse a comer, vemos que no se reduce simplemente a la nutrición, sino que justamente, ahí está, buenísimo. Sino que justamente
estamos ante un hecho cultural. Y acá estamos hablando no solamente cultural, sino también cultual. Es una cena pascual, no es una cena cualquiera, sino una cena que tiene que ver con respecto a la alimentación espiritual, al vínculo espiritual. Por eso en el bautismo el agua limpia y en la Eucaristía el pan y vino alimenta. ¿Sí? También, como dice acá, segunda, ¿no? En la pasión de Cristo, o sea, el sacrificio es justamente memorial de la pasión del Señor. En el sacrificio se separa en un momento, ¿no?, de la víctima, se mata a la víctima y se separa la sangre de la carne. Recordemos, en el Antiguo Testamento, el sacerdote lo que hacía era tomar el cordero, degollarlo, sacar la sangre, esparcir la sangre sobre sí y sobre los demás, y sobre todo el pueblo, en signo de perdón de los pecados. Ese era el rito del sacrificio de la antigua alianza. Bueno, aquí también el cuerpo simboliza el pan consagrado es el cuerpo de Cristo, y el vino la sangre. La separación de cuerpo y sangre habla de esta cuestión de sacrificial. Sacrificial. Entonces el cuerpo y la sangre, las dos cosas. Por eso es que se consagra pan y vino, cuerpo y sangre, aunque cada uno de ellos contenga a todo Cristo. Padre, ¿qué pasa si yo comulgo solamente el cuerpo y no la sangre? Hay una palabra muy importante que se llama la presencia por concomitancia. Concomitancia. ¿Qué es esto? La concomitancia es que donde está el cuerpo, está también la sangre, el alma y la divinidad. Como yo también digo, donde está mi dedo, en teoría también está mi mano, mi brazo, mi cuerpo. Donde hay uno están todos. Entonces, donde por razón del signo el vino representa la sangre, también está allí presente el cuerpo, el alma y la divinidad. Cuando por razón del signo el pan simboliza el cuerpo, ¿no?, hace presente, expresa la presencia del cuerpo, también está la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Así que donde están uno, están los demás por concomitancia. Tercera dice, teniendo en cuenta el efecto producido por cada uno de los que lo toman. El cuerpo y el alma. La carne para beneficio del cuerpo y la sangre, ¿no?, beneficio para el alma. El cuerpo para alimentar, ¿no? Nos alimentamos. A ver, están los elementos propios de toda comida. Pan y vino. Lo que comemos y lo que bebemos. ¿Sí? Y la cuarta, ¿sí?, el pan se compone de diversos granos y el vino de diversas uvas. Tiene que ver con respecto al misterio de la iglesia. No solamente con un grano de trigo o con una uva hago vino o pan, sino con muchas. Muchos somos, como dice aquí, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Entonces, el pan y el vino tienen todas estas razones por la cual ser pan y vino. No solamente por la autoridad de Cristo que nos instituyó así, sino por estas cuatro razones. Se pregunta después, ¿requiere una determinada cantidad de pan y vino? Tiene que ser poquito, tiene que ser mucho, puede ser un depósito de pan y vino, ¿no? Responde diciendo, la cantidad de materia de este sacramento deberá determinarse con relación al uso de los fieles. No hay un mínimo o un máximo, sino que es un mínimo o máximo coherente de acuerdo a lo que se pueda llegar a consumir. Fíjense que es llamativo
que los párrocos tenemos la obligación de una vez al mes, al menos una vez al mes, ver que las que las hostias consagradas en los sagrarios de nuestra jurisdicción parroquial, yo tengo 6, 7 acá en la parroquia, no estén más de un mes, que no tengan más de un mes de antigüedad, al menos consagrados. Yo tengo que cuidar que las especies no se corrompan, pero para eso tengo que ver cuánta cantidad voy a consagrar, de acuerdo, como dice Santo Tomás, en relación al uso de los fieles. Yo no puedo consagrar 100, total tengo todo el año. No. Incumpliría mi deber y sería incluso un pecado grave hacerlo deliberadamente, dejar que se corrompan ahí las especies, total tengo 100, no tengo que traer hostias, no por una cuestión práctica, sin ver la cuestión ni disciplinar ni la cuestión del sentido común, ¿no? De acuerdo al uso de los fieles. ¿Cuántos? Pero vienen 3 fieles o qué sé yo, vienen 10 fieles por domingo. En total consagró 10, 100 o 200 hostias, tengo todo el año. Por una cuestión de comodidad, tengo el riesgo de justamente de que se corrompa la materia y Cristo no esté allí, ¿no? Y la responsabilidad va a ser mía de permitir que se corrompa la materia, ¿no? Pero bueno, esto con respecto a la cantidad. Y como dice, y como el número de los fieles no está determinado, no se puede decir que la cantidad de materia en ese sacramento esté determinada. Va a ser de acuerdo al uso. Ahí tiene que ser una cuestión prudente, o sea, de acuerdo a la realidad, actuar. Esa es la prudencia. Entonces, pregunto también, ¿es el pan de trigo la materia de este sacramento? Y es muy interesante, las respuestas son muy, muy iluminadoras, por eso lo tomo directamente de ahí, y que Santo Tomás le dé clase porque yo no sé tanto, no sé explicar tan bien. Así que tomamos uso de, lo llamamos a Santo Tomás, lo invocamos para que venga a nuestro auxilio, ya que Dios lo pone a nuestra disposición y la Iglesia también, y nos manda a estudiarlo. Bueno, estudiémoslo. Fíjense qué fácil estamos haciendo esto sin entrar en todos los demás. Esto es lo básico, lo mínimo que nosotros debemos saber para conocer a profundidad este sacramento. Y fíjense cómo es súper sencillo. Les explico un poquito acá. Cuando vayan a la página, que subieron ahí muy bien, ¿no? Uno viene al artículo 3 y dice, objeciones. Entonces, Santo Tomás mismo dice, parece que la materia no es el trigo. Ya comienza poniéndose en contra a sí mismo, ¿no? Poniendo la dificultad. Y pone 4 acá, 4 dificultades, ¿no? En las objeciones dice, no, porque esto no es así, porque la forma externa no es el signo de la especie. Entonces pone 4 objeciones por las cuales parece que no es el trigo, no es el pan de trigo. Entonces ya 4 objeciones para después defender que sí es el trigo. ¿Dónde responde? ¿Dónde dice esto? A las objeciones. Al final responde a las objeciones. Es como una especie de diálogo, muy bonito. Primero dice todas las dificultades. Dice que no. Contra esto, una cita de autoridad. Fíjense cómo directamente cita el Evangelio o alguna cita de un Santo Padre, qué sé yo. Y él mismo responde con un pensamiento, con una reflexión, una sentencia acá. Respondo diciendo esto. Esto es lo que hay que saber. Esta es la respuesta. Entonces quiero saber, ¿es el pan de trigo la materia del sacramento? Y dice, sí. Acá directamente venimos a la respuesta. Estamos obviando un poquito las objeciones porque si no estaríamos acá 3 horas. Entonces venimos directamente acá. Pero si ustedes quieren, pueden hacer este ejercicio. Después de terminar la clase, en algún momento, leer la 1, por ejemplo, objeción 1. A ver cómo responde Santo Tomás a esta objeción. Y viene acá. Ah, mira, le responde de este modo. Y así hacen con la 2, con la 3 y con la 4. Entonces uno va dándole también más profundidad a esta respuesta. Yo lo que hago es ir directamente al, se llama cuerpo de la respuesta, que es esto, el respondo, y comentarlo. Listo, hasta ahí llegamos, pero también para ir introduciéndoles cómo ustedes solos pueden ir, y si se meten en la suma teológica, este es el modo, no hay otro modo, o sea, es el modo muy simple, muy
dinámico incluso. Algunos temas no son tan dinámicos porque supone un poco de filosofía, pero en esto, fíjense, es súper sencillo, súper sencillo, y muy, muy bonito. Él toca la Eucaristía, él lo toca de un modo tan sencillo, con tanto amor la trata, ¿no? En sus renglones, que realmente conmueven, ¿eh? Pero bueno, no nos distraigamos más, vamos para allá. El pan de trigo, ¿sí? Es el pan de trigo, dice. Que para los sacramentos se utiliza una materia que comúnmente entre los hombres sirve para un uso parecido, como dijimos, el agua para lavar, o para refrescar. Bien, entre todas las clases de pan, el de trigo es el que los hombres más comúnmente utilizan. O sea que las otras clases de pan parece que se han introducido cuando falta el trigo. Por lo que se cree que Cristo hizo este sacramento utilizando pan de trigo. Era lo más común, lo más normal, no había escasez, el cual es de mayor alimento, por lo que es mejor para significar el efecto de este sacramento, que es justamente alimentar el alma. Como alimenta el cuerpo, el pan más nutritivo, el que más alimenta, ese utilizó Cristo para significar también cuánto su cuerpo nos alimenta a nosotros. Por eso responde claramente, por consiguiente, la materia propia de este sacramento es el pan de trigo. El pan de trigo. Pregunta si es pan ácimo, o sea, sin levadura. Santo Tomás responde que es necesario de lo que es conveniente. Ahora, es necesario que sea pan. Pan. Pero dice, es conveniente que cada uno observe en la celebración del sacramento el rito de su iglesia. En lo que se refiere al rito, las costumbres de la iglesia son diferentes. La iglesia romana, occidental, ofrece pan ácimo porque el Señor asumió una carne pura, sin corrupción, como dice, ahí está resaltado abajo, sin corrupción. Las otras iglesias ofrecen pan fermentado porque el verbo del Padre se vistió de carne, como la levadura se mezcla con la harina. Este es San Gregorio hablando de la razón de conveniencia de uno y de otro. Ambos son pan, pero uno y otro hacen hincapié en distintos signos de conveniencia. Claramente, peca un sacerdote de la Iglesia Latina que celebra la misa con pan fermentado y viceversa, pervirtiendo en cierto modo el rito de su iglesia. Entonces, primero, Cristo instituyó este sacramento el primer día de los ácimos. Como dice Santo Tomás, la de los ácimos está más justificada, tiene más fundamento para ser ácimo que fermentado. Después, el pan es más propiamente el sacramento del cuerpo de Cristo concebido sin corrupción, que el de su divinidad. Y tercero, porque es más adecuado para la sinceridad de los fieles, sin mezcla. Sinceridad y verdad. Pero también dice, termina diciendo, los griegos también está justificada. Y está significado dada por San Gregorio y por otra, la repulsa de la herejía nazarena que mezclaba la ley antigua con el evangelio. Continuamos con si es el vino la materia propia. Y acá responde, ¿no?, justamente solo el vino, por institución de Cristo, que instituyó el vino de la vid. Segundo, porque se llama vino al licor que procede de la vid, ¿no? Otros licores se llaman vino por semejanza, pero el vino es de la vid. Y el vino de la vid, dice, significa mejor el efecto de este sacramento. Otra vez hace hincapié en esto del efecto, ¿sí? Aquel era alimentar, el más nutritivo para el hombre, y acá es otro el efecto. ¿Cuál es el efecto del vino? Como dice el Salmo, el vino que alegra el corazón del hombre. El efecto de la alegría, el vino de la alegría. Entonces, el vino es la materia propia. Pregunta si se ha de añadir agua al vino. Ustedes saben de que en la misa, cuando el sacerdote prepara la Eucaristía, se prepara los dones, ¿sí? Cuando está preparando los dones, coloca una gota de agua
en el vino, dentro del vino, ¿sí? Primero, ¿por qué debe estar mezclado con vino? Porque primero, el vino que se consumía era mezclado con agua, ¿sí? Más vino que agua, ciertamente, ¿no? El vino puro era mezclado con agua, que era justamente la costumbre de la tierra. Ahí como Proverbios 9:5 habla sobre bebed el vino que os he mezclado, porque era la costumbre mezclar con un poco de agua. Los dos mezclados, dice Papa Alejandro, porque en la pasión del Señor uno y otra fluyeron de su costado. Esto es muy interesante. Agua y vino, sabemos, perdón, agua y sangre brotaron del costado de Cristo, que sabemos que significa el sacramento de la Eucaristía, pero también el sacramento de la Eucaristía y el bautismo, abrir las puertas del cielo. Tercero, ¿no?, para significar el efecto de ese sacramento, que la unión del pueblo cristiano con Cristo. El agua vemos significado el pueblo, pero en el vino vemos significada la sangre de Cristo. Cuando el cáliz se mezcla el vino con el agua, el pueblo se une con Cristo. Es la gota de humanidad, es la humanidad en una gota que es insertada en Cristo, y el vino simboliza la divinidad. El blanco, perdón. El agua, la gota de agua es lo poco que somos, y el vino lo grande que es Dios, que somos sumergidos en Cristo. Y cuarto, porque esta mezcla responde al último efecto, que es la entrada en la vida eterna, ser insertados. Nos sumergimos en Cristo. Rebosa el agua en el cáliz y salta hasta la vida eterna. Es indispensable esta mezcla, ¿no? Termina diciendo que no es indispensable, pero significa la participación de los fieles en este sacramento. Si por alguna razón no hay para mezclar, no deja de hacerse, no deja de ser materia, sino que es simple signo. Ya se ha dicho más arriba que el sacramento se realiza en la consagración de la materia, y que el uso por parte de los fieles no es indispensable para que se realice el sacramento, sino que es una consecuencia del sacramento mismo. La adición de agua no es indispensable en este sacramento. ¿Debe añadirse agua en gran cantidad? No, responde justamente. Dice que es más seguro añadir siempre poca agua, más si el vino es flojo, o sea, medio, bueno, flojo, ¿no? Flojo significa que haya más agua, que sea como aguachento, ¿no? Porque si se añade tanta agua al vino que deja de ser vino, no se podrá con él hacer el sacramento. Dice, el Papa Julio reprende a los que guardan durante un año un paño empapado de mosto, y cuando quieren sacrificar, lavan una parte con agua y así hacen la ofrenda. Más agua que vino. Continúa con la forma. Esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. La forma de los sacramentos debe corresponder a la cosa. La forma de este sacramento difiere de la forma de los otros sacramentos en dos puntos. Primero, ¿no?, que los otros sacramentos llevan consigo el uso de la materia. En el bautismo y la confirmación, mientras que la forma de este sacramento lleva consigo solamente la consagración de la materia, que consiste en la transustanciación. Cuando se dice, este es mi cuerpo, o este es el cáliz de mi sangre, las palabras de la consagración. La forma del otro sacramento se profieren en nombre de la persona del ministro, quien se designa como realizador del acto. Yo te bautizo o yo te confirmo. O imperando el acto, como el orden, recibe la potestad, demás. O en el sacramento de la extrema unción, cuando se dice por esta unción y nuestra intercesión, pero la forma de ese sacramento se profiere en nombre de la persona misma de Cristo que habla. Esto es mi cuerpo. No es que yo hago algo, está diciendo esto es mi cuerpo. Para dar a entender que el ministro, en la realización de este sacramento, no hace más que proferir las palabras. Por eso decimos que es otro Cristo actuando.
Ya no es simplemente un ministro, sino que es Cristo en el ministro. Quien se ofrece. También está la oferta del propio ministro. ¿Es la forma adecuada de la consagración del pan? Este es mi cuerpo. Responde justamente, es necesario que la forma del sacramento significa lo que el sacramento hace. Decimos que hay una conversión, un punto de partida y el punto de llegada. La conversión no es sucesiva, no es que Cristo está un poquito, y después está un poquito más, y después llega. Es instantánea, en el mismo instante en el que el sacerdote termina de pronunciar las palabras de la consagración. Vamos a ver, por ejemplo, acá volvemos arriba, y este es mi cuerpo, o esto es mi cuerpo en realidad. Esto es mi cuerpo. Entonces me está diciendo tres cosas acá. Primero, este o esto, hoc, en latín hoc es enim corpus meum, que es la consagración en latín. Hoc es esto, ya no es este pan, sino esto. ¿Qué es esto? Esta materia, ¿sí? Aquí esto me está diciendo es, hoc est, lo que la cosa es. Dijimos, ya no es una transformación, sino una transustanciación. Entonces, la palabra de la consagración me está diciendo lo que la cosa es. Como es más en el himno, Adorte de Bote, creo que sí, donde todos los sentidos fallan, solo el oído es digno de fe. ¿Por qué? Porque el oído me está diciendo lo que la cosa es. Ni el tacto, ni el gusto, ni la vista, nada, ¿no? Ni la nariz, el olfato, nada me está diciendo que ahí está Cristo, a no ser lo que yo escuché. Esto que tengo aquí en mis manos, ¿sí? Es, en latín es enim, verdaderamente, corpus meum, mi cuerpo. Mi cuerpo. Entonces me está diciendo, las palabras de la consagración me está diciendo lo que Dios hace, quién está ahí. Entonces, por eso decimos que es una cuestión de fe, porque la fe entra por el oído, la fe se predica, es mi cuerpo. Por eso, justamente, dice, sino instantánea, y en las mutaciones instantáneas el hacerse se identifica con el estar realizado. El estar realizado significa ya está hecho. En un instante se hizo. Listo. O que es enim corpus meum. Se realizó. No hay no hay un proceso o no hay un intercambio que sale uno, entra otro. Es. Directamente es. No, Tomás continúa acá, dice, es necesario indicar los extremos de la conversión, tal y como están en el momento de la conversión ya realizada. El punto de llegada tiene naturaleza propia de su sustancia, pero el punto de partida no conserva su sustancia, sino solo sus accidentes que somete a los sentidos. Es lo que venimos diciendo. El punto de llegada es una sustancia que ya no está y está Cristo. Y el punto de partida no conserva la sustancia, sino solo los accidentes. El punto de partida son los accidentes y una sustancia que ya no está. Por eso se dice el punto de partida de la conversión con el pronombre demostrativo, esto, esto, referido a los accidentes sensibles que permanecen, esto, que son estos accidentes, podemos decir, y el punto de llegada se indica con un sustantivo, es, que expresa la naturaleza de aquello en que la cosa se convierte. Mi cuerpo, hoc est enim, verdaderamente, corpus meum. El cuerpo de Cristo en su integridad y no una sola carne.
Por la forma es o esto es mi cuerpo, es adecuadísima. Materia, es lo que la sustancia es, que es lo que es ahora mi cuerpo. Instantáneamente ya no hay más pan, es Cristo. No es que Cristo se hace pan, Cristo no se hace pan. Hay una canción que dice, te hiciste pan, no sé qué. No, Jesús no se hizo pan, no, no se hizo pan. Los accidentes de pan contienen a Cristo. Por eso Cristo no es que se hace pan, Cristo no se panifica. Cristo se hace presente en los accidentes de pan y vino. Muy bien. Con eso, claro. Y este es el cáliz de mi sangre. Este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Sucede más o menos lo mismo. Realmente aquí está hablando sobre la alianza. Nuevamente, este es el cáliz de mi sangre, significa la conversión del vino en la sangre, como ya se había dicho, en la forma de la consagración del pan. Como la forma dice qué es lo que la cosa es. Y las palabras siguientes designan el poder de la sangre derramada por la pasión. Un poder que se efectúa en este sacramento y que se ordena a tres cosas. La primera, alcanzar la vida eterna. Para esto se indica la nueva y eterna alianza. Entrar en el santuario, ¿no? La alianza se sellaba con sangre, los pactos de sangre incluso, que tontamente algunos hacen con el demonio, son pactos gravísimos, y muy difícil de disolver, porque la sangre es un pacto de vida, se compromete toda la persona. Como también lo hizo Cristo derramando su sangre. Después, la justificación de la gracia, que es el misterio de la fe. Hoy en día se dice después, ¿no? Pero mysterium fidei, para que el justo y justificado los que creen en Jesús. Propiciación de la fe, por la fe en su sangre. Y tercera, para remover los obstáculos, para conseguir las dos cosas precedentes, ¿no? La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia y las horas muertas. Por tanto, ahí está la frase, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Acá la cuestión esta es por muchos. En algunos países, creo que en Brasil también se tradujo por todos. Pero sabemos que la correcta es pro multis, como dice el latín, pro multis. Pero algunos la han traducido, incluso en Argentina también hubo un tiempo en el que se decía por todos, pero se cambió por muchos, que es más correcta y fiel al latín. ¿Por qué por muchos y no por todos? Si Cristo dio la vida por todos. Justamente porque Cristo dio la vida por todos, el perdón de todos los pecados, pero la aplicación de los méritos de Cristo son particulares. ¿Cuáles son los muchos? Ustedes, ¿no? Los que están presentes en esa misa. Y después por muchos son todos aquellos que acepten y se conviertan. Que se conviertan y crean en el Evangelio. Porque la aplicación es individual, sino ¿para qué ir a misa? ¿Para qué confesarse? ¿Para qué convertir de vida si Cristo ya dio la vida por todos? En realidad, por muchos, ¿quiénes son los muchos? Los que configuren su vida con Cristo y se conviertan y vivan. Los muchos son los que por medio también de la libertad y la conversión, reciben los méritos de Cristo, cuya aplicación es particular y personal. Por eso dice por muchos, para el perdón de los pecados. Bueno, la cuestión de la forma la siguen ustedes después, si quieren. Vamos a pasar un poquito a una cuestión muy interesante, que son los efectos. No, quiero acá, eso mismo. Entonces,
los efectos de la Eucaristía. El primer efecto, sabemos que es la presencia de Cristo. Como dice aquí Santo Tomás, estamos en la cuestión 79, varias cuestiones después de la materia y forma, pero el efecto de este sacramento debe deducirse primero y principalmente de lo que está contenido, o sea, Cristo. La presencia de Cristo es un efecto, el primer efecto, ¿no?, de este sacramento. El efecto del sacramento se deduce de lo que ese sacramento representa, que es la pasión de Cristo, ¿sí? También con respecto al modo de comida y bebida, del modo de darse. Y dice, y puesto que Cristo y su pasión son causa de la gracia, y sin la gracia no puede haber sustento espiritual ni caridad, resulta del todo dicho que este sacramento confiere la gracia. Nosotros decimos que el sacramento de la Eucaristía es un sacramento de vivos, la reciben solamente los que están en gracia, solamente los que están en gracia. No perdona los pecados, no perdona los pecados, ¿no? Si alguien está en pecado grave y dice, me confieso después de la misa, no lo haga. No lo haga. No, pero yo tengo un arrepentimiento, estoy arrepentido realmente. Bueno, si está arrepentido realmente, espere al final de la misa para confesarse. No estamos obligados a recibir la comunión en la misa. Peor aún si sabemos que estamos en pecado grave. No recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra alma, si nuestra alma no está dispuesta a recibir a Cristo. No puedo recibir a Cristo, el Dios de la vida, siendo que yo he elegido la muerte. No tengo garantía de que mi contrición sea perfecta. Por lo tanto, no arriesgarme a sumar un pecado más allá mi pecado mortal. Entonces, mi pecado mortal, sea cual sea, yo le sumo uno más, que es el sacrilegio. Comulgar en pecado mortal es sacrilegio. Y como me ha pasado varias veces, decir, miren, está en pecado mortal, no comulguen. No, pero yo siento la necesidad de comulgar a Jesús. Sin Jesús yo no puedo. Bueno, si usted no puede vivir sin Jesús, debe vivir sin pecado. No, pero Jesús me va a entender. No, Jesús no va a entender nada. Lo que va a entender Jesús es lo que Él mandó. Por medio también de su palabra. El discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros no tenemos el organismo apto para recibir a Jesús. No podemos recibirlo. Porque supone, a ver, entonces, en la catequesis se usa mucho esta palabra comunión. Voy a ir a comulgar, a recibir la comunión. Pues yo no puedo recibir a Jesús en comunión si yo no llevo una vida, o no estoy dispuesto a llevar una vida en común unión con su voluntad. Si Él me está diciendo, estos son los mandamientos, bueno, pero yo no quiero vivir los mandamientos, Jesús me tiene que entender. O sea, es Jesús el que tiene que entenderte a ti, y tú no tienes la voluntad para seguirlo a Él, pero quieres tener el derecho de recibirlo a Él. Por lo tanto, muchas veces sucede, es más lo que yo siento de lo que la verdad me dice, ¿no? Mi sentimiento por encima de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando uno está en pecado grave, no debe recibir al Señor y buscar pronto y cuanto antes la conversión, la confesión. Porque el sacramento de la Eucaristía no confiere, confiere la gracia, pero no restaura la gracia en el alma, como lo hace la confesión, incluso el sacramento de la unción de los enfermos, o extrema unción, como quieran llamarlo. El efecto propio de estos dos sacramentos es el efecto de muertos, o el bautismo también de muertos, gente que no tiene, almas que no tienen la gracia, y los primeros dos restauran, la primera la confiere. El sacramento de la Eucaristía no confiere la gracia, no restaura la gracia, sí la confiere y la aumenta por quien da. Actualiza, hace presente el sacrificio de Cristo, y los méritos son aplicados al alma en el momento de la comunión. Entonces, ¿es el efecto de ese sacramento la consecución de la gloria? Bueno, claramente
Santo Tomás va desarrollando esta idea en la que dice, aquello, en este sacramento se puede considerar, ¿no? Aquello donde procede el efecto, que es el mismo Cristo contenido y su pasión representada. Ese es el efecto propio. Y aquello por lo que viene el efecto, o sea, incluso el sacramento y las especies sacramentales, pues bien, bajo los dos aspectos del propio que es el sacramento, de este sacramento causar la consecución de la vida eterna, porque fue el mismo Cristo quien nos abrió su propia pasión a las puertas de la vida eterna. Es el mediador de la nueva alianza para que por su muerte reciban las llamadas promesas de la herencia eterna, por lo que en la forma del sacramento se lee, este es el cáliz de mi sangre, nueva y eterna alianza. De la misma manera, el sustento de la comida espiritual y la unidad significada por las especies de pan y vino, ya que se obtiene en la vida presente, aunque de modo imperfecto. No, aquí está, ¿no? Es efecto de ese sacramento la remisión del pecado mortal, dice Santo Tomás, en relación a quien recibe este sacramento, según se encuentre, o no con impedimento para recibirlo. Ahora bien, todo el que tiene conciencia de pecado mortal tiene en sí mismo impedimento para recibir el efecto de ese sacramento, por no estar preparado para recibirlo. O sea, porque espiritualmente no tiene vida, en cuyo caso no debe recibir alimento espiritual. Ya que este es solo para los que tienen vida, sea porque no puede unirse a Cristo, mientras perdura el efecto del pecado mortal. De ahí que se diga en el libro, si el alma tiene afecto al pecado y recibe la Eucaristía, su estado empeora en lugar de purificarse. Luego este sacramento no produce la remisión del pecado en quien le recibe con conciencia de pecado mortal. Pero dice, sin embargo, este sacramento puede producir la remisión del pecado de dos maneras. Una, recibiéndolo en acto, sino con el deseo, como es el caso de quien obtiene primera vez la justificación de sus pecados. Otra, recibiéndolo en pecado mortal, pero sin conciencia ni afecto a este pecado. O sea, a ver, alguien que materialmente realiza un pecado mortal, pero no tiene conciencia, no fue deliberado. Nadie le dijo que era pecado mortal eso. Va y recibe a Jesús, ¿no? Puede darse en efecto que en principio uno no esté suficientemente contrito, pero que acercándose devoto y reverentemente a este sacramento, consiga de él la gracia y la caridad, que perfeccionará su contrición y le otorgará la remisión del pecado, ¿no? Pero justamente es acá, ¿no? Sin conciencia ni afecto al pecado. Uno dice, bueno, tengo contrición perfecta, pero para que eso se dé, después se tomarán otros aspectos para cuando hay una contrición perfecta. Pero supone justamente esta circunstancia, que no tiene ni conciencia ni afecto a este pecado. Por lo tanto, no es así nomás. Pero si uno tiene justamente, no produce la remisión del pecado en quien le recibe con conciencia de pecado mortal. Sé que pequé mortalmente, ¿no? Entonces, si yo tengo conciencia, ¿no? No debo recibirlo. Porque si no, la confesión ¿para qué sirve? Nada, es un accidente. Y no es así, es un sacramento. Por eso explico bien esta cuestión. De que no es el efecto propio, podemos decir, secundario, de hay un efecto de vivos y secundariamente de muertos, pero con ciertas condiciones que realmente es muy difícil, ¿no? Esas condiciones de una contrición de un pecado que uno no sabe que era mortal. Dice, ¿se perdonan los pecados veniales? ¿Sí? Bueno, en el sacramento se puede considerar dos cosas, el sacramento y su efecto, ¿no? Bajo los dos aspectos, el sacramento tiene virtud para perdonar los pecados veniales. En ese sentido, sí. Porque se le recibe en forma de alimento que nutre. El alimento de la comida es necesario al cuerpo para reparar el desgaste cotidiano. Pero también espiritualmente todos los días sufrimos desgaste, ¿no? Producido por el calor de la concupiscencia y los pecados veniales que disminuyen el fervor de la caridad. El efecto de ese sacramento es la caridad no solamente considerada como hábito, sino como acto, que impulsada por el sacramento elimina los pecados veniales. ¿Por qué? Porque en un lugar donde hay oscuridad, yo traigo luz, la oscuridad se va, desaparece. Pero justamente porque desaparece la oscuridad, es que la luz se hace más
más reluciente, ¿no? Asimismo pasa con los pecados veniales, que son faltas de amor a Dios. Cuando nosotros recibimos al mismo amor, que es Cristo, nuestra alma, debidamente preparados, lo que sucede es una iluminación del alma, lo que aleja el frío, la tibieza y la oscuridad de nuestro corazón. Por eso también se perdonan los pecados veniales por aumento del amor de Dios. Dice, sí, también eso es con respecto a la culpa y ahora a la pena. Sino también de la pena. La pena es lo que nosotros debemos por haber pecado. De ahí que como consecuencia, por una cierta concomitancia con el efecto principal, el hombre consiga la remisión de la pena, no de toda, sino de la que le alcance en su devoción y fervor. Esto llama la atención. Va a depender de cuánto me prepare para la Eucaristía, con cuánto fervor lo recibo, qué disposición hay en mi alma para recibirlo a Él. Por eso es importante, cuando uno va a misa, preparar el corazón, preparar las lecturas, rezar un rato antes, llegar antes a la iglesia, rezar, disponer el corazón para recibir al Señor y, mucho más importante aún, es la acción de gracias. Después de recibir al Señor, quedarse en intimidad con Él, porque justamente, porque justamente yo recibo lo más grande y cuando recibo al Señor en la Eucaristía, las especies eucarísticas permanecen en nosotros alrededor de 10 minutos, 10-15 minutos. Nos convertimos en sagrarios vivos. Por lo tanto, así como veneramos el sagrario en el que contiene, en el que está allí Jesús, nosotros nos convertimos en sagrarios vivos. Debemos comportarnos como tal y transformar nuestra vida en eso. Por lo tanto, también la disposición del antes y el después, preparar la misa, no caer ahí, incluso llegar tarde y después irse antes de, incluso el canto a la Virgen, ¿no? Que sabemos, bueno, la misa cuando termina con la bendición final, ok, pero yo no me voy a mi casa sin despedirme de mi madre, ¿no? No me voy a mi casa sin dar gracias a mi padre o sin dar gracias al dueño de casa por los beneficios que yo recibí en ese lugar. Entonces, dar gracias, no salir huyendo como si fuese el fin del mundo, ¿no? A veces da ganas de atar a más de uno, y quédate un poquito más, pará, es un poquito más generoso, ¿no? Justamente tenés al Señor de la vida y no uno viene a la misa, no es algo que uno cumple, sino algo que uno realmente está allí, ¿no? Por eso me causa tanta ternura, podemos decir, ¿no? Aquellos que permanecen después de la misa y no salen rápido, sino que están ahí con el Señor un poquito más, así sean 3 minutos, ¿no? No importa, pero allí están, ¿no? Le dan gracias a Dios, hablan con Él, se saben sagrarios vivos, eh, eh, se sacan muchísimos frutos de una vida eucarística y de una vida más plena de este modo. Porque, ¿cuál es la diferencia? Como dice acá, ¿no? Considerada como sacrificio, sin embargo, la Eucaristía tiene efecto satisfactorio, pero en la satisfacción pesa más la disposición del oferente que la grandeza de las cosas ofrecidas. O sea, por más que yo reciba a Dios, a la Eucaristía, si yo no tengo disposición, yo entro, salgo de la misa como entré. ¿Va a depender de cuán grande es Dios? No, porque eso ya sabemos que Dios es grande, que tenemos a Jesús, sino de mi disposición, cómo me preparé yo para la misa. El efecto en mí va a ser tan y cuán grande, de acuerdo a cuánto yo me haya preparado y me haya dispuesto mi corazón para recibirlo a Él. Y no solamente con respecto a las penas, que estamos hablando del tema acá, sino también con respecto al efecto de nuestra alma. Fíjense, con respecto, el pecado, con respecto a la preservación, con respecto al pecado, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿por qué puede ser de que yo comulgue, vaya a misa, voy a misa los domingos, voy a misa entre semana, o mismo sacerdote que todos los días celebra misa y así todo le falta conversión, ¿no? O un laico diría, pero padre, usted debería estar allá arriba, ¿no? Todos los días la misa, o lo mismo los religiosos, ¿no? Todos los días tienen misa, todos los días a disposición a confesión y demás, y al final termina siendo más terrible
y otros, ¿no? Decir, bueno, pero ¿qué falta? ¿Y disposición? Bueno, el pecado es una especie de muerte espiritual. Uno se preserva del pecado futuro como preserva el cuerpo de la muerte futura. ¿Cómo nos preservamos de la muerte? ¿No? De dos maneras. Dando vigor interior, preservándonos con la comida o la medicina, y otro defendiéndonos con las armas. Pues bien, de una y otra manera. Primero, porque nos unimos a Cristo y la gracia se robustece. La vida espiritual del hombre se robustece por el alimento espiritual, la medicina superior. Y segundo, en cuanto signo a la pasión de Cristo, por la que han sido vencidos los demonios. Por lo que San Juan Crisóstomo dice, volvemos de esa mesa como leones lanzando llamas, convertidos en seres terribles para el mismo diablo. Y a veces uno ve salir de la misa y todo, como si fuese un funeral de un ser querido, ¿no? Acá San Juan Crisóstomo lo vivía intensamente, ¿no? Evidentemente. Pero va a depender de la disposición del corazón. Bueno, aprovecha a todos, ¿no? Pero quienes no lo reciben les aprovecha como sacrificio, ya que se ofrece también por su salvación. Entonces voy a la misa y no comulgo. Bueno, tranquilo. No comulgo por X motivo, ¿no? No sé, por lo que sea. No por pecado grave, sino porque, nada, por otras cosas. Por eso el mandamiento de la iglesia es oír misa entera. No dice comulgar en la misa, oír misa entera. Yo participando con mi presencia allí, esta participación activa, que no es simplemente la comunión, porque si se limitase, imagínense si se limitase dos defectos. Una religiosa una vez me dijo, padre, yo no voy a misa entre semana. O no me acuerdo cómo era la cosa. No, yo no voy a misa porque si yo no voy a comulgar, ¿para qué voy a ir? Pero no va por ahí, ¿no? No, porque yo soy celíaca, creo que era celíaca, y no podía comulgar en cualquier misa, pero tenía que avisar y a veces era medio engorroso y no quería hacerlo. Bueno, pero no importa, pero vaya a misa dominical igual. No, porque si no se comulga no tiene sentido. Sí tiene todo el sentido, porque uno participa, está allí, forma parte de lo que está sucediendo allí, se ofrece, se entrega, Cristo se entrega por él, uno recibe gracias y demás cosas. Es más, con respecto a la materia, ¿no? Ahora se me vino a la mente, que también son cosas que uno por ahí se pregunta y no tiene quien le responda. La comunión que se da en la misa, se recomienda que sea la misma que se consagra en esa misa. Se recomienda. Pero el uso normal es que haya reserva del Santísimo Sacramento y la misa de ayer, que las hostias consagradas en la misa de ayer sean las que se distribuyan en la misa de hoy, sin que sea necesariamente la de hoy, porque así que tampoco es la cuestión, bueno, si yo no recibo la comunión de esta misa, no, pero tampoco, ni siquiera es la comunión consagrada en esta misa, ¿se entiende? Entonces, la idea es participar de la misa en la que estoy presente, porque también se ofrece por mi salvación. Impide el pecado venial, claramente que el sacramento. Los pecados veniales, bajo dos puntos de vista, como pecados y como actualmente cometidos. Los pecados veniales no impiden el efecto del sacramento. Y bajo el segundo punto de vista, los pecados veniales no impiden totalmente el efecto del sacramento, sino solo en parte, como actualmente cometidos. El efecto del sacramento no es solamente la consecución habitual de la gracia y la caridad, sino también un cierto sustento actual de la dulzura espiritual. Fíjense qué bonito esto, ¿no? Si no lo borro va a ser mejor. Ahí está. Sino también un cierto sustento actual de la dulzura espiritual. Aumenta y permanece en nosotros este dulzor de la presencia de Cristo. Un sustento que queda impedido cuando alguien se acerca al sacramento con la mente entretenida en pecados veniales, pero no impide el aumento de la gracia habitual y de la caridad. Fíjense, queda impedido, un sustento que queda impedido cuando alguien se acerca a ese sacramento con la mente entretenida en pecados veniales. Está totalmente distraído. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me voy a entretener? ¿Qué voy a cocinar? Que incluso la distracción en ese momento
puede llevarme a mí a perder muchos efectos en mi alma de la comunión, de comulgar. Una cuestión, otra idea para cerrar la cuestión esta, es decir, bueno, pero ¿qué pasa con la oración de comunión espiritual que se reza en las misas, en algunas misas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta esto. La comunión espiritual, la oración de comunión espiritual, no va a ser lo mismo y jamás puede ser supletorio o reemplazar la comunión sacramental. Jamás, nunca. En algún momento aquí rezamos hasta que, justamente estudiando profundamente esto, cuando me tocó dar esto, varias clases de Eucaristía, creo que está en YouTube, de las clases del Ateneo San Elías, está en YouTube todas las clases, me parece. Estudiando más profundamente esto, claro, hay una cuestión acá, que la oración de comunión espiritual es una oración en la cual se pide el aumento del fervor para recibir a Cristo. ¿Eh? Es un devocional. Es un devocional. Ahora te recibo en mi alma, etcétera, ¿no? Pero es justamente un aumento, un pedido a Dios para que aumente su amor en mí, que no es lo mismo que recibir a Jesús sacramentalmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nunca va a ser lo mismo. Ahora, puede prestarse a confusión que después de la comunión yo diga lo siguiente. Para los que no pudieron recibir a Jesús sacramentalmente, hacemos ahora la comunión espiritual, como si fuese un paliativo, como si fuese como equiparando las dos comuniones. Es un error grave. Es un error grave, porque se presta a una confusión grave. Para los que no recibieron a Jesús sacramentalmente, ahora lo reciben espiritualmente, quédese tranquilo, continúen con el pecado, no pasa nada. Total, uno y otro, unos lo reciben así, otros lo reciben así. Lo ideal es que no esté ni siquiera esa frase y tampoco la comunión espiritual. Si ya recibí a Jesús sacramentalmente, yo necesito la oración para recibirlo ahora espiritualmente, como si fuesen dos momentos de la misma comunión, por un lado. Y por otro lado, esta oración de comunión espiritual, si lo dice alguien en pecado grave, tampoco recibe a Jesús. Porque no está en gracia. Está inapta, inhábil para recibir a Jesús. Por lo tanto, si yo le digo a esta persona, vos estás en pecado grave, bueno, ahora comulgá espiritualmente. Es un error. Es un error que, y yo como, y es anticatequético totalmente, ¿no? Es como, bueno, no importa, vos recibirlo a Jesús espiritualmente, tranquilo, que lo mismo. No, no va por ahí. Y esto es una confusión muy común, muy común. Y en muchas parroquias esto se da. Y se genera confusión, porque uno después va, conversa, empieza a hablar, empieza a dar vuelta, y no, total está la comunión espiritual. No, basta comunión espiritual. Después hablaré con las personas que están en situación difícil para su conversión. Bueno, no importa, hablaremos después, ¿no? Tranquilo. Pero no en la misa, equiparando una a otra. Se puede dar lugar a una confusión grave, no es menor, y no es menor la confusión, por eso hay que tener bien en cuenta. Por lo tanto, cuando en alguna comunidad suceda esto, hay que tener en cuenta, decir, bueno, esto, ¿será que está bien? A algunos les hace ruido y preguntan, bueno, si le hace ruido es porque esto está atrás, no podemos equiparar, ¿no? Bueno, ahora, después de la comunión sacramental, rezamos la oración de comunión espiritual. No. Algunos yo he visto algunas oraciones en las que dice, bueno, se pide, ¿no? Se pide que quite pronto el obstáculo que me impide recibirte, ¿no? Pero igual así todo es una oración de comunión espiritual pidiendo a Jesús que me quite el obstáculo.
yo no lo haría públicamente porque nuevamente se prestaría a la confusión. No, total, lo recibí espiritualmente y como lo recibí espiritualmente, ahora yo le pido que quite el obstáculo, ya sea un pecado grave, lo que sea, ¿no? Pero igual así todo se presta a confusión. Por más que quieras barnizarlo o pintarlo de otro color, se presta a confusión igual. Porque el que está en pecado grave no puede recibir la gracia, no puede recibir a Jesús. Y eso se presta a confusión. Pero bueno, eso como detalle de las cosas que para ahí uno se puede llegar a encontrar en el día a día, ¿no? Pero bueno, creo que por hoy es suficiente esto y por lo menos un pantallazo general de lo que es materia, forma. Bueno, ministro es súper sencillo, ¿no? Sacerdote, obispo, sacerdote ordenado, válidamente, ¿no? Que significa que hay algunas pseudo iglesias que no tienen la sucesión apostólica y dicen yo soy sacerdote y demás, pero bueno, si no tienen la sucesión apostólica no es válido, no es válido. Pero bueno, no voy a entrar en la cuestión de validez y licitud, porque hay algunas que tienen sucesión apostólica pero no son lícitas y demás, pero no importa, quedémonos con esto, válido, que tiene sucesión apostólica, ordenado por un obispo, y eso. ¿Qué pasó? Muy ¿Qué bien, pasó? muy bien, padre. Muy bien, Ah, excelente. Gracias. Muy bien, padre. Le pido por favor su bendición final y a los presentes agradecerles por haber compartido esta clase. Un segundo, ahí está. Ahí está, ahí Muchas está. gracias. Por haber compartido esta clase sobre el sacramento, el sumo sacramento de la Eucaristía. Invitarlos al próximo miércoles a continuar con seguramente otro sacramento a cargo del padre Hans. Y nuevamente pedirle en sus oraciones tengan presente a este sacerdote que hoy nos acompaña, con todas sus intenciones que quedarán ahí particular en su corazón, por su parroquia, por su diócesis. Así que agradecerles a haber estado hoy entre nosotros, agradecerle a usted, Padre, por tanto compartido, y nos vemos la próxima clase el miércoles que viene. Si Dios quiere. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Bien. Muy bien. Amén. Gracias, Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias. Salir. A ver.